Este programa fue grabado el viernes 18 de marzo de 2011 a partir de las 10 de la mañana. Hechos de gran impacto informativo. La historia completa de los temas de actualidad. Una visión en profundidad que va más allá de la noticia. RCR presenta Documentos RCR con Javier Pereira. Bienvenidos amigas, amigos a esta nueva emisión de Documentos RCR y como siempre el saludo de todo el equipo de periodistas, de técnicos y productores de Radio Caracas Radio. En la dirección general Jaime Nestares, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Carlina Cardone en la coordinación de producción, Rafael Urdaneta en la producción del espacio, asistido por Mariel Hotel y Yurimar Agostini. En la edición y el montaje Luis Enrique Delgado. En los controles Adrián Cosenza y Reymir Díaz y ante el micrófono Javier Pereira Díaz. Vamos a hablar en los próximos minutos del servicio eléctrico en Venezuela, la electricidad. Si vamos a estar con lo del niño y la niña otra vez en este año. Los apagones, el racionamiento programado o apagones como consecuencia de las iguanas o de la ineficiencia, ¿sí? Alguna de las dos cosas puede ser, ¿no? O varias, o todas juntas, ¿no? Lo cierto es que durante 2010 llovió muchísimo en Venezuela. Se habló muchísimo de Guri, aprendimos incluso de Guri o retomamos información de la represa hidroeléctrica de Guri que surte del 70% de energía eléctrica o más a Venezuela, a todo el país. Hablamos de Tacoa, hablamos de Planta Centro. Llovió y llovió y llovió en el 2010 y en el comienzo de 2011 y bueno, uno lo que piensa inmediatamente es si después de la lluvia viene entonces el verano y la sequía. Y como consecuencia de la sequía, ¿qué vendrá entonces si nos van a racionar de nuevo el servicio eléctrico? Se prendieron las alarmas con unas declaraciones que dio el ministro Ali Rodríguez Araque, quien por cierto ya dejó el cargo, ya para este mes de marzo de 2011 estaba encargado otra persona de ese despacho, pero el 13 de marzo de 2011 el ministro de Energía Eléctrica, Ali el eléctrico, habló de la electricidad y el alto consumo de energía en el país. Escuchemos. Hay un excesivo consumo, hay un consumo necesario, obvio, pero cuando te pasas de esos límites ya caes en el derroche, en el desperdicio de electricidad y eso afecta al sistema en su conjunto y afecta a otros usuarios del sistema. Pero si no se corrigen estos excesos, podría ocurrir que sea necesario aplicar racionamientos. Nosotros todavía aplicamos algunos racionamientos por reparaciones en línea, en subestaciones, etcétera, que también están siendo sometidos a un proceso de renovación, restauración y reparación. Y luego, al día siguiente apenas de esas declaraciones del ministro Ali Rodríguez Araque, surge también palabras del diputado Luis Acuña, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, diciendo que no está planteado nada de racionamiento eléctrico, que dejen el susto a la gente. ¿En quién confiar entonces? Pero vamos a escuchar al diputado Luis Acuña. El plan del país no es, digamos, ni los racionamientos, ni ninguna otra medida que les signifique una molestia a los venezolanos, sino por el contrario, tratar de brindar las posibilidades de que todos tengamos un servicio eléctrico que nos dé las satisfacciones que queramos. Ahora, definitivamente tenemos una situación delicada con el despilfarro, gente que prende los aires acondicionados y los deja todo el día prendidos, las luces, escaleras eléctricas que funcionan todo un día sin que tenga personas que las utilicen. De verdad que hay una situación que tenemos que afrontar, que es el ahorro. No estamos hablando de racionamiento, es el ahorro. Yo creo que si nosotros lográramos ahorrar energía, vamos a tener que utilizar menos agua del Guri, y eso va a permitir que esa agua dure más tiempo y no tengamos una situación como la vez pasada, en donde se juntaron dos cosas. Se juntó el hecho de que en materia de energía producida por la vía termoeléctrica no hay toda la capacidad del país, sino que tenemos que trabajar con mucha energía del Guri, y por otro lado, que el año pasado fue por los tiempos, la peor sequía que hemos tenido durante muchísimos años.
En principio, no se está hablando de racionamiento. Ese no es el planteamiento en este momento. El planteamiento del gobierno en este momento es rehabilitar toda la planta instalada que en este momento está generando y tratar de incentivar en los venezolanos la política de ahorro. Bueno, por supuesto, tenemos que estar de acuerdo con el diputado Luis Acuña en que no se puede despilfarrar un recurso como la energía eléctrica, ¿no? Pero sin duda alguna ellos tendrían que reconocer, el presidente Chávez y sus ministros, todos, que la energía eléctrica y el consumo de energía es necesario en un país que quiera progresar. Eso es indiscutible. El cómo se maneja ese recurso es lo importante. El cómo se gerencie la industria eléctrica en el país es lo fundamental también. Vamos a hablar en los próximos minutos con nuestros invitados aquí en los estudios. Ya hicimos la introducción con el ministro Rodríguez Araque, el diputado Luis Acuña, los escuchamos. Aquí tenemos en los estudios a Miguel Lara y a Eduardo Páez Pumar. El ingeniero Miguel Lara, ingeniero electricista, exdirector de la Oficina de Operación del Sistema Interconectado Eléctrico en el país, lo que se conocía antes como OPSI, ahora le cambiaron el nombre, pero sigue siendo lo mismo. Y Eduardo Páez Pumar, ingeniero también, director de la Asociación Integral de Políticas Públicas, AIPOP, expresidente del Instituto de Mejoramiento Profesional del Colegio de Ingenieros de Caracas. Ingenieros Lara y Páez Pumar, bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Radio Caracas Radio. Antes de comenzar a desmenuzar esas declaraciones del ministro y lo de la sequía y las lluvias, el ABC del servicio eléctrico en Venezuela, ¿cómo es? ¿Por qué yo prendo el switch aquí en el estudio donde estamos ahorita y por qué me llega se prende este bombillo aquí? Lo más elemental, por ejemplo, para comenzar con ese tema, ingeniero Lara. No, el ABC pues es que tú produces energía en las centrales de generación, esa energía se transporta hacia los centros de consumo mediante las líneas que se llaman de transmisión, llega a subestaciones desde donde se distribuye, o sea, es producción, transporte y distribución. Esos son el ABC hasta que llega a los hogares y a los centros de consumo, pues fábricas, etcétera, pues medios de transporte, de donde se requiere pues que ese servicio sea lo más confiable y lo más seguro posible para que no sufra el usuario interrupciones, pues, dado lo imprescindible que es el servicio eléctrico. Supervisando todo ese sistema de producción, distribución, conexión y servicio, usted estuvo en el sistema interconectado 30 años. ¿No? 30 años, correcto. 30 sí, años. El Centro Nacional de Gestión, que es ahora lo que se llamaba antes la Oficina de Operación del Sistema Interconectado. Era como supervisar todo eso. Pues. Tiene en tiempo real conocimiento de todo lo que sucede en todas las centrales de generación, en todas las líneas de transmisión. ¿Qué significa en tiempo real? En cada instante de tiempo. En este momento. Ahorita usted tiene que saber cuánto produce cada unidad. ¿Hay alguien del gobierno, del presidente Chávez, que sabe en este momento cuánto produce Planta Centro, cuánto produce Tacoa, cuánto produce Guri? ¿Sí lo saben? Sí, todos. Hay operadores las 24 días, todos los días, que están monitoreando, vigilando pues esas variables del sistema. Y lo saben ellos directo. Pues. Ahí no nos pueden caer a coba entonces. No, pues no. Aquí bueno, no hay desconocimiento que pueden decirnos mentiras, pero no caernos a coba. Puedes manipular la información, puedes tergiversar. Pero en tiempo real se sabe eso. Sí, y es que toma decisiones. Las decisiones para mantener la seguridad y la confiabilidad del sistema se toman con base en esa información que se recibe continuamente en tiempo real. Sin esa información no es posible garantizar un servicio confiable. Ingeniero Eduardo Páez Pumar, bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Ya escuchamos al ministro, al diputado Luis Acuña. Sí. No hablan ni lo uno ni lo otro, pero hay que estar prevenidos. Pues. Yo quisiera hacer un poquito un recuento histórico. Perfecto, maravilloso. Para el año 1998. Año 98. Ajá. Teníamos una capacidad instalada de 26.633 megavatios. Pero vamos a repetir de nuevo la cifra. Capacidad instalada. De 20.633 megavatios. Dije 26.000. Sí, 20.633 megavatios. 33 megavatios. Pero la demanda máxima era de 10.854 megavatios. 10.854 megavatios. Eso, sí, recuerda que estamos en radio, vamos a repetir esa cifra, es decir, la demanda era la mitad de la oferta. Lo que quiero decir es que en ese momento teníamos una holgura del 47%. 47% de holgura. Casi la mitad de la que producíamos electricidad se consumía la mitad. Correcto. Año 1998. Además, teníamos una alta disponibilidad a nivel de capacidad instalada.
O sea, habían pocos equipos dañados. El 70% aproximadamente de lo que está instalado está disponible. Estaban operativos. Operativos, sí. En el 2009, Ajá. la Es capacidad... decir, estamos hablando de 9 o 10 años después. 11 años 11 después. años después, en el 2009. La capacidad instalada Ajá. llegó a 23.674 megavatios. En el 2010 es 24.838 si le quieres tener. Sí, no, pero lo voy a mencionar después. La capacidad instalada para el 2009 y después actualizamos al 10 era 23.674 megavatios. Pero la demanda llegó a 17.337. ¿17.000 cuánto? 337. Era la demanda. En ese momento... Sobraban 6.000 megavatios por ahí. La holgura es 27%. 27%. Con una condición de disponibilidad mucho peor, o sea, 60% de lo que está que la disponibilidad que había antes. Era menor de 17.000, pues no había como suplir. Hubo oportunidades en que la disponibilidad estaba por debajo de los 17.300 megavatios y había que hacer interrupciones de servicio porque no había capacidad de generación en ese momento. Ahí tenemos que contar que era un país, por supuesto, ha sido un país, tiene que ser un país que progresa todos los días, se supone, ¿no? Y necesita consumo eléctrico. Es correcto. El gobierno hizo misiones para entregar computadoras. Crece la población. Me gustaría acotar. Pero déjame terminar la idea. Sí. A finales del 2009 Ajá. entra la sequía, empiezan a caer los niveles en Guri. Correcto, ahí teníamos sequía ya. Finales del 2009, comienzo del 2010. Y agarramos el 2010 con todavía los primeros meses con sequía, porque realmente fue de mayo en adelante que entraron las lluvias, que vino la recuperación importante de Guri. Pero entonces en ese periodo de tiempo se tomaron una serie de medidas donde se recortó el servicio eléctrico a las empresas de Guayana, como 600 megavatios. Se montaron los bombillos fluorescentes compactos, que lo llaman los bombillos ahorradores. Se dejó de vender electricidad a Brasil, etcétera. Y eso hizo que hubiese una caída de demanda en el 2010, de manera que el máximo de la demanda en el 2010 registrado fue de 16.755 megavatios. Pero si uno de esos 16.755 megavatios y ¿cómo se llama? Y la capacidad instalada 24.889, eso llegó a 32% de la holgura. Pero si uno de esos 16.755 megavatios le suma lo que está recortando, ya no le estás vendiendo a Brasil, ya no le estás entregando 600 y tantos megavatios a las empresas de Guayana. Se montaron los bombillos ahorradores, pero ellos duran año y medio, ya dentro de nada ya están perdiendo su vida útil. Artificialmente, a través de recortar la entrega de energía a las empresas básicas de Guayana y todo lo que mencionaba antes, se recuperó un poquito de holgura y eso permitió pasar